Gloria sea a Dios. Gloria sea al Padre. Gloria sea al Hijo. Y gloria sea al Espíritu Santo, nuestro sustentador, nuestro guía, Él es nuestro sustento. Él es quien nos cuida y quien nos protege. Él es quien nos mantiene y nos sustenta. Y por Él estamos aquí en este día de hoy. Que se llene su casa de su gloria. Mientras estábamos cantando, sentía y veía panderos, veía juventud, veía danza, veía júbilos, veía saltos, veía gritos, veía alegría, veía gozo. Y la casa de Dios va a ser llena de esa gloria. Es más, ya está llena de esa gloria. Dios los bendiga, familia. Dios los bendiga, iglesia. Pueden tomar sus asientos. Le damos la bienvenida a las visitas hoy. En el día de hoy tenemos una visita en este lado de aquí. Démosle un aplauso a nuestra visita. Dios me la bendiga, que no sea la primera ni la última. Que te veamos por aquí. Que si está en la voluntad de Dios, sea esta tu casa. Para los que no me conocen, mi nombre es Jesús Álvarez. Quiero hablarles un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida para que podamos entender de lo que quiere hacer hoy. Creo que el Señor ha hecho una obra muy poderosa en mi vida. Y me ha rescatado de un lugar donde yo pensaba en algún momento que yo no iba a poder ser rescatado. Tenía una falsa identidad que hizo en mí vivir 15 años de mi vida de la forma en que la vivía. No conocía de Dios. Si puedes subir un poquito el audio, por favor. El audio de la música. Pero con el pasar del tiempo he conocido a un Cristo que hace renacer lo que estaba muerto. Que si a mí me hubieran hablado de Él de la forma en que yo le he podido conocer hoy, creo en mi entendimiento que yo me hubiera rendido mucho más antes. Porque es que verdaderamente el Cristo que yo conozco hace falta que sea el reflejo en estos tiempos. Hay algo que yo enseño en mi hogar con mis hijos. Cuando Dios los usa a ellos para dar una palabra. A veces mis hijos me dicen: "Pa, yo soy muy joven para decir esto, pero yo lo quiero decir porque así lo siento". Y después que ellos dicen lo que van a decir, yo les digo: "Hijo, ¿sabes qué? Tú podrás tener la edad que tú tienes, pero el Espíritu es eterno y habita en ti". Y de esa misma forma son evidencias que marcan un antes y un después. Evidencias que te puedo hablar de muchas de ellas para poder decirte: he venido aquí en este día de hoy a testificar de las glorias, riquezas que encontramos en Cristo Jesús. Cuando yo estaba en el mundo tenía una falsa identidad puesta por el enemigo. Estaba mi mente muy confusa y vivía de una forma muy desenfrenada, muy liberal, muy pecaminosa, muy abandonada en la relación mía con Dios. Pero de camino en ese paseo y en ese desierto que a veces nos cruzamos, encontramos esa luz que no esperábamos encontrar. Esa esperanza viva que revive todo lo que estaba muerto. Ese camino que no sabíamos que existía. Y esa verdad que quitó de nosotros toda confusión. Porque si Él es la verdad, en la verdad no hay duda, en la verdad no hay confusión, y en la verdad no existe otra verdad que la única verdad. Firmemente vengo en esa palabra en el día de hoy. Hace 10 años me he convertido, me rendí y le sirvo al Señor. Dios ha hecho una transformación en mi vida y ha cambiado mis pensamientos, ha renovado mis pensamientos, ha quitado de mis pensamientos lo que no servía, lo que confundía, y ha establecido en mis pensamientos su verdad. Lo que te quiero decir en este día de hoy, que vengo hoy bien firme en esa verdad. 15 años atrás, si no me hubieras visto otra personalidad en mí.
otra persona en mí por esas confusiones que tenía. Y si lo puedo decir de esta manera, de una forma que no se escuche muy ruda, yo vivía en la calle, me crié en la calle y pensé que yo debía morir en la calle. Pero cuando me encuentro con Cristo, hay una verdad que se hace viviente en mi vida, la cual no existía. Y Él me dice: es que yo no te he creado para que tú mueras en las calles. Es que yo no te he creado para que tú vivas atado a los vicios. Es que yo no te he creado para que tú vivas en el sufrimiento en que vives. Es que esa no fue mi voluntad. Es que ese no fue mi propósito. Yo te he creado, dice su palabra, desde antes de la creación del mundo. ¿Sabes para qué? Para buenas obras. Y a través de esa verdad, hoy me paro firme en el mensaje que el Espíritu ha puesto en mi corazón, a hablarte desde esa identidad y desde esa buena obra a la cual nos ha llamado ser. Para darte una idea, si yo fuese dueño de un dealer de carro y tuviéramos la producción de tener que tener ventas de carro, yo le voy a enseñar a mis empleados cómo vamos a manifestar esa producción. Y si yo veo alguna falla en alguno de mis empleados que no están dirigiendo en mi negocio como debe de ser, como líder yo le voy a decir: ven, vamos a sentarnos aquí, con amor lo voy a corregir, con amor lo voy a enseñar y con amor lo voy a volver a enviar. Cosa que ha hecho Cristo con todos nosotros, ¿cierto? Ahora bien, Dios me ha llamado a reparar las ruinas antiguas, de generación y generación levantar. Dios me ha llamado a ser reparador de portillos. Tengo una identidad, Cristo la puso en mí. Ha puesto un amor por la iglesia, ha puesto un amor por el cuerpo, ha puesto un amor por mis hermanos, que es la que me empuja con pasión, fuera de mis fuerzas, fuera de mi entendimiento y fuera hasta de mi propia voluntad, para ir y llevar el mensaje que Dios ha deseado que yo traiga en este día de hoy. Y hoy le he titulado el mensaje: de vuelta a la casa del Padre. Padre, en este día de hoy me dirijo a predicar tu palabra. Solo te pido, Jesucristo, que a través de tu Santo Espíritu tú me dirijas en cada palabra. Tú restes todo de mí, Señor, pero que tú añadas todo de ti. Que seas tú a través de mí, Padre Santo. Y que así mismo, Señor amado, como tú has bendecido mi vida a través de este mensaje, Padre Santo, que todos los que están presentes y todos los que escucharán a través de las redes, Padre, sean bendecidos de igual forma, Señor. Padre Santo, tu palabra es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo, revelando las intenciones del corazón. De esa misma forma, con esta palabra, Padre Santo, como espada ya tú has roto, ya tú has quebrantado todo de mí, Señor Dios Padre, y has revelado tus intenciones y me has bendecido, Señor Dios Padre. De esta misma forma, Señor amado, con ese mismo amor, Señor Dios Padre, te pido que tú también bendigas a este pueblo, Señor amado Dios, con el fin que seas tú glorificado, Señor Dios Padre, en el nombre de Jesús. Me voy a enfocar, o como principal verso, quiero usar a Juan 14 para ir conectando eslabones y para ir conectando el mensaje. Y en Juan 14 dice de la siguiente forma: no dejen que el corazón se les llene de angustia, dijo Jesucristo. ¿Quién fue Jesucristo? Un hombre como tú y yo, siendo Dios, que también experimentó la angustia, a tal nivel que le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Yo sé que cada uno de nosotros hemos llegado hasta ese límite, pero su palabra también nos dice que es necesario que nosotros padezcamos por causa de su nombre.
Y Pablo siempre decía, mientras más procesos él pasa, él era más bendecido por causa de Cristo. Y Jesucristo nos dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Dice, confíen en Dios y confíen también en mí. Y está hablando de Cristo. Versículo 2 es la raíz de este mensaje. Escuchen bien, hermanos míos. En la casa de mi Padre hay un lugar más que suficiente. Y Cristo dijo, si no fuera así, ¿acaso les habría dicho, voy a prepararles un lugar? Que cuando todo esto esté listo, volveré hacia ustedes para llevarlos conmigo, para que estén siempre donde yo estoy. Esa es la casa de nuestro Padre. Esa es la casa de nuestro Padre. Y a esa casa es que los quiero volver a llevar. Y queremos volver. Aunque puedo usar varias referencias para poder ilustrar de las diversas formas cómo el Padre nos puede hacer volver a casa, quiero mencionarte una que es la más que representa este mensaje. Y es el hombre que estaba en uno de los dos lados con Cristo Jesús crucificado, donde Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo no sé cuál fue la historia de esa persona antes de estar en esa cruz. Yo no sé cómo fue su vida, pero Cristo le ofreció un lugar donde habitar llamado. Y eso es una casa donde habitar. Y esa es la casa que Dios nos ha enviado a habitar. Y esa es la casa que nosotros somos los más apreciados invitados. La casa del Padre. Hermanos, hermanas, cuando Dios creó a Jesús, cuando Dios creó a Adán en el huerto del Edén, Él lo creó fuera del huerto del Edén. ¿Y saben por qué? Porque Él dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza y lo puso en el huerto. O sea, Él no estaba en el huerto. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios en su existencia, en su ser, Dios siendo Él nos invita a habitar en Él. Esa es la presencia. Cuando ellos desobedecieron y fueron y se escondieron, Dios le preguntó, ¿dónde ustedes están? Dios no le dijo que ustedes hicieron. Dios le dijo, ¿dónde están? ¿Saben por qué? Porque salieron de la presencia de Dios y desobedecieron y obedecieron a quien no debían de obedecer. Esa es la vuelta a la casa del Padre a la que me quiero referir en el día de hoy. Y si usted trajo su Biblia, vaya conmigo a Lucas 15. Y vamos a tocar desde el 11 hasta el 32. Y si me permites, mi celular, perdóneme. Yo traje mi tablet, yo traje mi laptop y yo traje mis notas. Por si acaso algo sucede con esto del sistema, porque yo no soy pastor Lino Reyes. Qué bendición de ver ese varón predicar. No tuvo que pararse aquí a mirar las notas. Él siguió fluyendo y fluyendo y fluyendo. Qué ejemplo nos ha dado ese varón. Pero yo soy Jesús Álvarez. Yo tengo que tener mi respuesta. Allí está mi respuesta, la tablet. Y dice, y también hubo un hombre que tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentare cerdos, y deseaba llenar su vientre
de algunas de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y trae el becerro más gordo y mátalo, y comamos y hagamos una fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Primero que todo, al leer esta historia parece una simple historia donde un hijo le pide la herencia a su padre. Y esta historia es muy popular, y simplemente por redactar una historia que al parecer solo se centra en que el hijo menor le pide la herencia al padre y se va para malgastarlo en una vida perdida. Y cuando todo lo hubo perdido y malgastado, tuvo hambre, se arrepintió de cometer pecado y vuelve a la casa del padre. Y el padre, como buen padre, recibe con tanto gozo y hacen una fiesta para recibirlo, y parece ser fin de la historia. Pero quien dijo esto fue Cristo Jesús. Y como ya ustedes saben, una de las expresiones que ya yo más atento soy es a las expresiones de Jesús. A simple vista parece que se trata de 4 etapas. El hijo menor pide la herencia, el hijo menor recibe la herencia, y el hijo menor gasta la herencia, y el hijo menor vuelve a la herencia. En el versículo 11, el hijo menor se acerca donde su padre y le dice: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre la repartió. Pero me impacta saber que para recibir una herencia, el que hereda debe haber fallecido. Pero el que pide una herencia debe saber qué va a recibir. ¿Cierto? ¿No les hace una connotación con Cristo Jesús? ¿No les parece más que Cristo Jesús estaba hablando de su muerte y su resurrección más que un hijo pródigo? Porque para poder recibir una herencia existe otra parte y se llama repartición de bienes. Y como sabemos, dentro de esos bienes, ¿qué puede haber? Pueden haber tierras, pueden haber casas, pueden haber cosechas, pueden haber joyas, pueden haber inversiones, autoridad y poder. Pero este hijo menor me impacta que él no se acercó con dudas. Él no se acercó con dudas hacia el padre, ni mucho menos con timidez, sino que se acercó al padre y le dijo: Padre, como todo un hijo que tiene esa herencia que posee. Y le dijo: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre se lo dio. Dice su palabra que nosotros somos herederos de Dios y coherederos en Cristo Jesús. Por eso es que nosotros, cuando nos acercamos hacia el Padre, tenemos que creer que la hay, creer que podemos hallar. Esa es la razón que nos permite a nosotros decir: yo soy hijo de Dios y soy heredero en Cristo Jesús. Y por esa es la razón que cuando nos acercamos decimos: Padre, yo confío en tu palabra. Padre, yo sé que tú me sustentas. Padre, yo sé que tú me cuidas. Padre, yo sé que tú me protegerás. Porque somos hijos de Dios, herederos en Cristo Jesús. Y esa herencia nos pertenece a nosotros. Acércate al Padre como hijo que posee una herencia. Nosotros también tenemos el derecho de usar nuestra herencia. Lo que pasa es que a veces nos pasa como al hijo pródigo, que recibimos la herencia antes de tiempo.
o pedimos la herencia antes de tiempo, antes del tiempo estimado por Dios, y porque no estamos maduros para recibirla, hacemos un desastre como lo hizo el hijo pródigo. Y ahí es donde está el problema. El problema de este hijo menor no era ser un heredero. El problema de este hijo menor no fue recibir la herencia. El problema de este hijo, pregúntame cuál fue. No, pero pregúntame con ganas de saber cuál fue. ¿Cuál fue? Fue recibir la herencia antes de tiempo. Y que el hijo menor tenía un plan en su corazón que no existía en el corazón de Dios. Y es el mismo problema que tenemos. Creamos planes que no están en los planes de Dios. Creamos caminos que no están en los caminos de Dios. Y creemos ser más sabios que Dios. Y ahí es donde nos convertimos en hijos pródigos. ¿Alguien sabe qué significa hijo pródigo? Hijo pródigo significa despilfarrador. O sea, una persona que no hace buen uso de su herencia. Sí, yo también pensé que hijo pródigo era el que estaba fuera de la casa del padre. Yo también pensé que ser hijo pródigo era aquel que andaba viviendo una vida perdida. Yo también pensé que ser un hijo pródigo era aquel que le faltó el respeto a su padre, a su casa, a su familia, a su herencia y su honra. Pero ser hijo pródigo significa despilfarrador de una herencia o mal uso de una herencia. Ahora bien, ¿cómo podemos llegar a convertirnos en hijo pródigo? ¿Se acuerdan que le dije que voy a pararme firme en la identidad que Dios me dio? Atentos al mensaje de hoy. Este hijo menor, cuando recibe la herencia, hace una preparación de cambio de dirección. Dice en el versículo 13: no muchos días después, ajuntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Me impacta que dice enseguida y lo más antes posible el padre hizo todas las gestiones para ceder la herencia, y una vez teniendo sus bienes, él se fue lejos de la provincia. Y aquí es donde comienza la preparación de un cambio de dirección. Aquí es donde comienza a convertirse un hijo de herencia en un hijo pródigo. Este hijo pródigo, antes de ser hijo pródigo, fue nacido y criado con principios de reino y principios bíblicos. Fue enseñado y educado a continuar el mejor legado que un padre puede dar a un hijo: el legado del camino, el legado de la verdad y el legado de la vida. Pero el problema para que el hijo se desviara en esta historia no estuvo en el padre, estuvo en el hijo. Porque el hijo tenía un grave problema, muy grande problema. Un problema que no se identificó a tiempo ni se trató a tiempo. Y este problema estaba guardado en las intenciones del corazón del hijo. Porque donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. Mientras este joven vivía en la casa del padre, mientras este joven servía en la casa del padre, mientras este joven obedecía en la casa del padre, su corazón no estaba ni en la casa ni con el padre, porque aprovechó el mejor momento para revelar lo que había dentro de su corazón e irse lejos de la casa de su padre y de su padre. Y esto es algo que sucede mucho en la iglesia. Llegan muchos que sirven al Padre, que adoran al Padre, que obedecen al Padre, pero los corazones están lejos de la casa y del Padre. Están lejos de la visión, están lejos del propósito. Dicen vengo a adorarte, pero con la mente en el problema. Dicen me rindo, pero resisten a creer. Dicen tú eres todo para mí, pero buscan más lo que le faltan y se olvida de lo que tiene. Y hoy Dios me envió a decirte: no permitas que lo que te falta te robe la bendición de lo que tienes. Me puedo incluir con todos ustedes. Todo cristiano tiene su persecución, tiene su proceso, y si no, está del lado del enemigo. Yo lo entiendo.
Iglesia, pero tenemos que entender que somos bendecidos. Tenemos la presencia y la casa del Padre de nuestro lado. Y hoy quiero evitar que una casa que carga herencia, que una casa que carga palabra, que una casa que carga respaldo, no viva, actúe o se refleje como tal. Porque si nosotros somos la casa de Dios y la autoridad de Dios está sobre nosotros, nosotros vamos a pelear con esa identidad de todas las potestades que se levantan en contra de la casa de Dios. Porque estábamos perdidos y Dios nos ha traído a su casa. Esta no es mi casa y tampoco es tu casa. Esta es nuestra casa, la casa del Padre. ¿Cómo nos podemos convertir en hijos pródigos? Donde esté tu corazón, allí está tu tesoro. Tesoros de trabajos, tesoros de pareja, tesoros de distracción. Gracias, papi. Tesoros del afán, tesoros de las redes, tesoros de las cosas de este mundo, tesoros de un ministerio, tesoros de la fama, tesoros de ser visto, tesoros del aplauso, que ocupan, ¿sabe qué? El trono de Dios. Nos convertimos en hijos pródigos cuando quitamos a Dios de su trono y lo ponemos a Él por segundo para poner lo que queramos poner del tesoro de nuestro corazón. Y debemos cuidarnos. Y no me paro aquí como el hombre más perfecto. No lo estoy diciendo de esa forma. Y por favor no me vean de esa forma. Porque las mismas batallas que cargas tú, hermano mío, hermana mía querida, también las batallo yo. Yo también me cuido de tu mismo enemigo. Tu enemigo es mi enemigo. Y por eso es que batallamos todos juntos. Pero todo lo que ocupa el trono de Dios nos convierte en hijo pródigo. Hay una estadística muy importante, y es que hay más hijos pródigos que rescatar dentro de la casa que afuera. Hay más hijos pródigos dentro de la casa que afuera. Porque despilfarramos la herencia del Padre, malgastándola fuera de la voluntad de Dios y el propósito de Dios dentro de la casa del Padre. El hijo pródigo, estando en la casa, fue detrás de sus deseos. Él no se crió fuera de la casa, él se crió dentro de la casa. Y él se fue detrás de sus deseos, detrás de sus concupiscencias, detrás de sus planes, yéndose lejos del temor de la casa del Padre, yéndose lejos del temor y la sabiduría, fuera de los pensamientos de Dios. Y esta actitud nos hace hijo pródigo. Por eso es que así hoy te dice el Señor: te daré por herencia las naciones cuando vuelvas a la casa del Padre. Fácilmente, en un pestañear, en un abrir y cerrar de ojos, Dios puede cumplir su propósito sin nosotros. Dios es Dios, Él no nos necesita a nosotros. Pero ¿sabes qué? Si Dios nos lleva a una nación, nosotros somos representantes de ese Dios. Él quiere que nosotros representemos a Dios como Dios verdaderamente nos representó a través de Cristo Jesús, dando su vida por nosotros, no para gloriarnos. Oigan bien, este joven no se convirtió en hijo pródigo cuando salió de la casa. Tampoco se fue lejos a una provincia. Él se convirtió en hijo pródigo cuando aquello que debió vencer lo comenzó a vencer. Él sabía muy bien que él tenía que vencer esas pasiones y ese deseo que tenía. Él sabía muy bien que él tenía que derrotar esos pensamientos que tenía. Y él no lo estaba batallando solo, porque claramente podemos ver un padre firme en su casa. Y lo podemos ver, ¿tú sabes cuándo y cómo? Cuando lo recibe y no le reclama ni tan siquiera por la herencia, y lo recibe con un beso y un abrazo. Si yo voy donde el Padre y entro: Padre, dame la herencia que me pertenece.
Y el Padre me la entrega. Oigan bien lo que les voy a decir. Yo estuve viajando por este mensaje. Tuve que ir muy profundo para poder entenderlo. Porque hoy nos vamos a convertir hijos de herencia y no hijos pródigos. Hoy vamos a cambiar nuestros pensamientos. Hoy vamos a cambiar nuestra actitud. Y hoy vamos a levantarnos en este día con temor y reverencia en la casa del Padre. Pero vuelvo. Recibo la herencia y me voy. El hijo pródigo tenía un lugar donde gastar la herencia. Porque su hermano al final de la historia dice: este que se fue a gastar tu herencia con las rameras. O sea, él tenía un lugar donde iba a gastar su herencia. Lo que pasa que cuando él pasaba por allí, él miraba. Hoy no. Hoy estoy ayunadito. Y volvió a pasar el próximo día y... ay, Padre Señor, reprenda. Se fue a su casa. Nunca confesó. Nunca buscó ayuda. Nunca se arrepintió. Nunca atacó ese pensamiento. Y si mal no recuerdo, por los ojos fue que Eva comió del fruto y lo vio atractivo. Cuando él recibe toda la herencia, él se va a gastarla donde él sabía que él iba a gastar. Ya él tenía una intención en el corazón. A los hijos de Dios, los procesos no los cogen por sorpresa. No valdrá de nada el Espíritu Santo. Si tú estás en una tentación, no te ha cogido de sorpresa. No te ha cogido de sorpresa. Pero si meditas mucho en ella y le piensas a ver el gusto, no buscas ayuda. Sí, porque es que nos creemos los Superman cristianos. Nos creemos los Wonder Woman cristianas. Y no sabemos ir y decir: mira, necesito ayuda por esto. No para juzgar, sino para evitar que nuestro hermano caiga en esa tentación. Está pidiendo ayuda. O nuestra hermana caiga en esa tentación. Está pidiendo ayuda. Pero este joven vivía como un hijo del padre dentro de la casa, pero en sus pensamientos pensaba como hijo pródigo. Él vivía una vida de santidad con pensamientos pecaminosos. Él adoraba como hijo de luz, pero se postraba ante la tentación y las tinieblas. Él ganaba la herencia en la casa del Padre, pero la celebraba en el mundo. Y la herencia que Dios te dio no es para despilfarrarla en tierras lejanas. Él nos ha llamado nación santa, y en nación santa la herencia será útil. Él nos llamó pueblo escogido de Dios, y solo en el pueblo escogido será útil la herencia que Dios te dio. Y Él nos llamó real sacerdocio, y solo en el real sacerdocio será útil la herencia de Dios. No despilfarres la herencia. No despilfarremos la herencia que Dios nos ha dado. No la despilfarremos donde Dios no se glorifica. La herencia del Padre es para que Él se glorifique y para que se glorifique en la casa. Porque la herencia que cargas la recibiste en la casa del Padre. ¿Y sabes a dónde va de vuelta? De vuelta a la casa del Padre, porque nosotros pondremos todas las coronas delante de Él. Herencia que hayamos recibido aquí en la tierra, que cada uno de nosotros poseemos. Nosotros tenemos poder y autoridad para ahuyentar y aplastar escorpiones. Pelea por tu familia, que esa herencia es tuya. Esa herencia es tuya y esa herencia es tuya. Lo único que hace falta, ¿sabes qué es, Viviana? Ir a la presencia, de vuelta a la casa del Padre y decirle: Padre, intercede por mí. Padre, defiéndeme de mis enemigos. Padre, no me permitas caer en tentación. Padre, reconozco que soy débil. Y el Padre enviará su ejército, enviará la herencia, aleluya, enviará la herencia que te pertenece. Cargamos herencia. No lo tomes menos de eso. Su palabra dice que no creas, no tengas un más alto concepto del que debes de tener. En medio de las pruebas, en medio de las batallas y las circunstancias, nosotros tenemos una identidad. Pablo lo muestra, Pedro lo muestra.
Y cada uno de ustedes también lo muestran por su perseverancia, por su fe, por su consistencia. Ustedes no saben la imaginación cuando ustedes utilizan la herencia en la casa del Padre. ¿A cuántas personas ustedes están llenando con su don y su talento? Lo que pasa es que la altivez y el orgullo es una muerte física y espiritual para la manifestación de su espíritu. Muchos de mis hermanos saben y conocen que yo no viví ni experimenté los tiempos pentecostales, pero cuando yo hablo con ellos, ellos saben lo que no fue sano. Pero hay algo que yo amo de esos tiempos, y es como esas personas eran persistentes ahí dándole palo a la batería, a la pandereta, hasta que la gloria descendiera. ¿Saben por qué? Porque ellos esperaban la herencia esa noche y no se iban a salir por esa puerta hasta que fueran llenos de ese espíritu. Y sanamente, muchos de ustedes reflejan ese poder que vivieron. Y una de mis oraciones al Padre ha sido esa. Mi hermana sabe cómo es en TDR Lorraine. Miren, cuando yo llego a TDR Lorraine, yo llegué con la espina de los coritos pentecostales. Me molestaba. Venía herido. Porque en algún momento de mi vida me invitaron para un lugar que era así mismo, pero de ese mismo lugar me ofendieron. Entonces cada vez que yo escuchaba un corito lo asimilaba con aquella ofensa que me hicieron y con aquella herida. Pero TDR Lorraine desciende la gloria, porque ellos saben que la herencia les pertenece. Entonces cuando yo me paraba, todo estaba bien y yo iba gozoso a la iglesia, hasta que Pastor David empezaba a tocar corito. Y mi esposa lo sabe. Me dañaba el domingo. Pero el Espíritu Santo trajo convicción a mi vida y me pregunta: ¿por qué te molestas? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hizo esto? Escúchalos. Ellos proclaman mi nombre. Ellos exaltan mi nombre. Ellos buscan mi presencia. ¿Por qué te molesta? Gózate. Y poquito a poco fui gozándome, fui siendo libre, hasta que iba por toda la iglesia brincando, saltando, y hacíamos vuelta por toda la iglesia gozándonos en la presencia de Dios. ¿Me están entendiendo? El gesto del hijo menor al salir de la iglesia y malgastar la herencia me da un indicativo que se tuvo que ir lejos hacia lo que él deseaba. Porque en la casa del Padre no podía hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque el Padre vivía en temor. El Padre vivía en reverencia. El Padre vivía en santidad. El Padre vivía en rectitud. Y el Padre vivía ordenadamente. De otra forma, si no es de esta, viviremos, como dice el versículo 13, una vida perdida lejos de su presencia, aún en la casa del Padre. Y Él nos ha dado la potestad de ser administradores de su gloria. Miren eso. ¿Tú sabes el peso de esa palabra? Administradores de su gloria. Que las cosas que Cristo hizo nosotros las haríamos. Y entonces llega el enfermo y como que nos frisamos. Si somos nosotros mismos a quien Dios le dio esa herencia. Pero no se manifiesta hasta que no vivamos una vida ordenada en la presencia del Padre. Job, cuando Dios le dio la palabra, Job se levantó y dice que huyó ¿de qué? De la presencia de Dios. O sea, Dios da la palabra a Job y le dice: ve a Nínive y predica y di a ellos que se arrepienta para que llegue salvación. Y dice el versículo siguiente que él se levanta, Job se levanta a huir de la presencia. Jonás, perdón, gracias por eso, gracias. Se levanta a huir de la presencia de Dios.
O sea, no está diciendo él abandonó el llamado. La palabra Dios la puso en él. El don Dios lo puso en él. Y aun cuando Jonás se fue de la presencia y huyó de la presencia de Dios, la palabra que Dios le dio iba con Jonás. El don que Dios le dio iba con Jonás. Y Dios nunca, pero nunca lo juzgó por eso. Hasta que se cumplió la voluntad de Dios. ¿Que cuál fue? Que fuera al pueblo de Nínive a predicar el evangelio y el arrepentimiento para que llegue salvación. Ese sí supo usar la herencia, aunque en algún momento huyó de la presencia, volvió a la casa del Padre. Aleluya. Cuando este joven se va a tierras lejanas, y con esto voy a concluir, todos los que somos hijos cargamos la herencia del Padre, ¿cierto? Tenemos que estar preparados para el lugar del uso de la herencia, ya que no podemos convertir en despilfarradores. En un abrir y cerrar de ojos ya estamos en tierras lejanas. Y en esta historia, cuando el hijo pródigo estuvo lejos, él no era un hijo impío. Él no era un impío pecador, ni mucho menos él era un ateo. Él era el hijo del Padre que vivía conforme a Dios. Este hijo rebeló en contra de los principios aprendidos y se dio vuelta de la casa del Padre, vuelta de la presencia de Dios, y huyó a tierras lejanas. Aunque muchos se han ido porque algún hijo de la casa ha despilfarrado su herencia y ha optado por la altivez y el orgullo, ha provocado que se vaya. Te lo está diciendo un hijo pródigo. Yo tuve que salir corriendo de una iglesia. No quiero culpar a la iglesia, menospreciar a la iglesia, echarle culpa a la iglesia, pero es que tenemos que restaurarnos. Tenemos que restaurarnos para poder recibir los hijos pródigos. Porque como un hijo pródigo va a poder guiar a otro hijo pródigo, como un ciego va a poder guiar a otro ciego. No tienen camino. Iglesia, no estoy culpando a nada, pero es voz de Dios la que me envió a traer el mensaje. Yo amo la iglesia. Después de Dios, después de mi familia, yo amo la iglesia. La iglesia es mi familia. La iglesia es mi hogar. La iglesia es mi herencia. Yo no tengo más lugar para donde estar. Yo solamente puedo estar en la casa del Padre. Yo me he destinado, Dios me ha destinado para vivir toda mi vida en la casa del Padre, porque Dios ha puesto en mí una pasión. Ustedes están entendiendo lo que quiero decir. Esta es nuestra casa y debemos hacerla brillar como debemos hacerla brillar, porque sigue siendo la casa del Padre. Hermanos, hermanas, nosotros cuando nos vayamos de aquí no vamos a obtener ningún beneficio de lo que hicimos aquí abajo. Todo se queda, y lo que nos hayamos ganado y Él nos haya puesto como recompensa, le vamos a hacer así a Jesús. Sean todas las coronas que ganemos aquí, porque seremos recompensados por las cosas buenas también. Tenemos herencia. No nos olvidemos que tenemos herencia, sí, pero se va a quedar todo. Y el mayor gozo que vamos a tener es ¿cuál? Estar en la presencia del Padre. Aleluya. Yo podría continuar hablando, pero siento de parte del Espíritu que ya Dios habló. Siento que si añado más, lo voy a dañar. Pero hoy quiero hacer un llamado al altar. Si hay alguien que no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, que sea la primera persona que pase aquí. Pero hoy, como iglesia, como hijos, como herederos, cada uno individualmente nos acerquemos a la casa, a la presencia del Padre, y comencemos a proclamar y comencemos a declarar que nuestra casa se va a levantar aún con más poder, aún con más gloria, aún con más unión, aún con más autoridad, aún con más humildad, aún con más temor, aún con más prudencia. Yo le estoy hablando a la iglesia de Dios.
si este es tu deseo, que en la casa del Padre continuemos de gloria en gloria y se cumplan los propósitos de Dios aquí en la tierra, únete conmigo en oración. Venga, pase aquí al frente, no me dejes solo, venga. Pasen todos aquí al frente, vamos. No se trata de mí, no se trata de mí. Hoy, Padre, como tu cuerpo, como aquellos que tú has elegido, Padre amado. Padre, tú has perdonado nuestras transgresiones, tú has perdonado nuestros pecados. Nosotros vivíamos una vida apartada y distante de tu presencia, Padre amado. Pero tú con tu amor, Padre Santo, nos has acercado a la presencia más apreciada que deseamos. Dale volumen, no te preocupes, dale volumen, que fluya, que fluya. Este es el lugar que tú nos has llamado, Padre. Esta es tu casa, Padre amado, y nos has puesto como administradores, Señor, administradores de tu presencia, administradores de tu amor, Padre Santo, administradores de tu poder, de tu autoridad, de tu diseño, de tu reino, Padre amado. Mira nuestros corazones y nuestro deseo, Padre. Este es tu pueblo, Padre. Este es tu pueblo, Padre, y el deseo de tu pueblo es, Señor amado, que tú restaures las ruinas caídas, Padre amado, que tú repares los portillos, Señor Dios Padre, que tú levantes una generación, Padre Santo, que no se doblegue, que no idolatre, Padre amado, al orgullo, a la altivez, Señor Dios Padre, sino que solemnemente, Señor Dios Padre, y humildemente, Padre amado, se postren ante tu presencia, Dios. Restaura cada altar en este lugar, pero restaura el altar de esta casa también, Señor Dios Padre. Levántalo con más poder, Señor amado. Tú nos has dado el poder, tú nos has dado la autoridad, Señor amado Dios. Queremos ver tu gloria, Señor Dios Padre. Que en tu casa se manifieste tu gloria, Señor amado Dios. Es el deseo de nuestro corazón, ese es el clamor, Señor Dios Padre, de nuestros corazones, Padre amado. No queremos elogios, no queremos aplausos, no queremos méritos para hombres, Señor Dios Padre, sino que tú, Señor amado, seas glorificado en cada servicio, que tú seas glorificado en cada servicio, Padre amado, en cada oración, en cada abrazo, Señor, en cada saludo, en cada sonrisa, Señor Dios Padre. Derrama tu gloria sobre este lugar, Señor amado Dios. Derrama tu gloria sobre este lugar, Padre Santo. Te queremos sentir, te queremos experimentar, Padre amado. Padre, restaura los corazones, Señor Dios Padre. Restaura las heridas, Señor amado. Restaura los pensamientos por pensamientos de tu reino, Señor amado. Establece tu reino, Señor. Así como cada uno ya lo hemos visto anteriormente, Señor. Es nuestro deseo, Padre. Es nuestro deseo, Padre. Padre amado, sabemos que tú has depositado una palabra y esa palabra no retornará atrás vacía, Señor. Esta casa carga una palabra, Señor amado, y esa palabra se cumplirá, Señor Dios Padre. Pero tú has estado hablando a nuestros corazones, Señor amado. Este es el lugar que tú nos has dejado, Señor. Este es el lugar de encuentro para el hijo perdido. Este es el lugar de encuentro para la oveja perdida, Padre Santo. Este es el encuentro, esta es la casa de tus hijos, Señor. No hay otro lugar donde podamos ir, Señor. No hay otro lugar donde podamos estar, si no es en tu presencia, Dios. Queremos más de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a hacer tu voluntad, Señor. Cambia los pensamientos y los corazones, Señor. Sabemos que para ti nada es imposible, Rey eterno. Queremos ver, Señor Dios Padre, tus promesas cumplirse, Señor amado. Queremos ver la generación de este tiempo, Señor Dios Padre, llegar a ti, Señor amado. Hay familias, Señor, que necesitan de ti, Padre amado. Si es tu voluntad, Señor Dios Padre, envíalos, Señor amado. Tráelos, Señor Dios Padre. Tráelos, Padre amado, para que ellos puedan conocerte, Señor Dios Padre. Pero prepara el camino, Señor. Él está preparando el camino. Él está preparando el camino. Ay, yaraba setera yanama kiaraba ya soy yarara. Oh, Él está preparando
preparando el camino. El que tenga oídos para oír, oiga, porque es palabra de Jehová, es palabra de Dios. Él está preparando el camino para que sus hijos, las ovejas dispersadas puedan llegar. Hoy yo veo el anhelo de las personas querer venir a casa. Querer venir a casa, Señor amado. Derriba esa fortaleza, Señor, que se han levantado en contra de ellos, que les evita llegar a tu casa, Padre amado. Recuérdale que ellos tienen herencia también, Padre Santo. Recuérdale que ellos también tienen herencia, Señor, y que tú no las has quitado de ellos, Padre. Hoy yo veo familias, Señor, con dolor queriendo volver a tu casa. Yaramaya. Padre, tú has levantado un pueblo, Señor, y yo sé que tú has escuchado el pueblo de tus justos, Señor. Tú has escuchado la oración de tus justos, Señor Dios Padre. Tú has escuchado a tu pueblo, Señor amado Dios. Oh, Padre amado, Señor, que este sea el lugar, Señor amado, el lugar de encuentro, Señor. El lugar de encuentro. El lugar de encuentro con Cristo Jesús. No que sea un evento más, no que sea un servicio más, sino que este sea el pueblo, Señor amado, que está listo para recibir la gloria que va a llenar este lugar, Padre Santo. El diseño de tu reino establecido, Padre amado. Desata tu gloria, Señor Dios Padre. Que cada servicio, Señor amado, tu gloria se manifieste, tu espíritu se manifieste y podamos ser buenos administradores de tu gloria, Señor amado. Ayúdanos a entender tu voluntad. Quebranta todo orgullo y altivez, Señor. Aleluya. Quebranta todo el orgullo, Señor. Que se refleje la humildad por encima de todo orgullo, Señor Dios Padre. Quebranta todo orgullo, Señor. Toda imprudencia, Señor amado. Toda indiligencia, Señor Dios Padre. Y podamos ser, Señor amado, esos representantes, Señor, de Cristo. Padre amado, restáuranos a cada uno, Señor Dios Padre. Recibimos, Señor Dios Padre. Recibimos, Señor, tu paz. Recibimos tu paz, Señor Dios Padre. Recibimos la herencia hoy, la que nunca nos ha quitado, Señor amado Dios. Queremos más de ti, Padre. Llena este lugar, Señor. Que jóvenes puedan encontrarse contigo en este lugar, Padre. Que este sea el lugar, Señor amado Dios, donde aquellos que necesitan una palabra puedan recibirla. Oh, aleluya. Padre amado, tú has levantado sobre nuestras vidas un altar, Señor amado. Un altar. Enciende cada altar, Señor Dios Padre. Enciende cada altar, Padre amado. Aleluya. Nadie me moverá de este lugar, porque aquí fue que conocí a papá. Aquí fue que conocí al Rey de Reyes. Va a comenzar. Aquí Va a comenzar el ministerio. mis primeros paños. Los veo visitando hogares. Los veo visitando hogares junto con hermanos. Va a comenzar el fluir. Pero no es porque alguien abrió el camino, es porque Él ha abierto el camino. Lo estoy viendo claramente. Tocando puertas y diciendo: vengo en el nombre de Jesús. Jesús me ha enviado a este lugar a traer una palabra. Veo restauración en el hogar donde ustedes lleguen. Veo la luz del evangelio resplandeciendo en esos hogares que habita la tiniebla. Veo libertad. Veo cadenas romperse. Estoy viendo cómo Dios empieza a mover caminos con ustedes. Lo estoy viendo claramente. Y Rabaseteranamaya. El poder y la autoridad de Dios está sobre su favor. Sobre su favor. Aleluya. Y así dice el Señor: ¿cuánto estás dispuesto a creerle? ¿Cuánto estás dispuesto a creerle? ¿Cuánto tú le crees? ¿Tú le crees? Pues camina. Camina porque Él irá contigo. Camina porque Él te respaldará. Camina porque la autoridad y el poder está contigo. La herencia de Dios está sobre ustedes. La herencia de Dios está sobre cada uno de ustedes. No tengan miedo. No tengan miedo. Que en mi reino no hay nadie grande ni nadie pequeño. Dice el Señor.
nosotros somos la generación No hay nadie grande y no hay nadie que no se va a pequeño. contaminar con la comida del rey. Ninguno de los que Dios Nosotros somos la generación puso en las manos a Jesús, que ninguno vamos se a construir perdieron. el tabernáculo caído. Todos fueron bien Nosotros cuidados. somos la generación No tengas que miedo, vamos a proyectar que la esperanza, adoración que la constante. luz, que la autoridad, Nosotros somos que el la poder, generación que la paz que te no siga vamos a doblar acompañando nuestras rodillas a donde ante quiera Baal, que Dios te sino lleve. que le vamos a decir, Tú no estás Señor, solo, hay un compromiso contigo. tú no estás Y solo. aunque los hijos de Elí estén haciendo Él lo está que hagan, contigo. aunque estén haciendo Lo veo lo que caminar hagan, donde el quiera mundo que tú esté caminas. haciendo lo que esté haciendo, Lo veo moverse yo donde te voy quiera a que tú te entregar mi mueves. corazón. Él está Yo te contigo. voy a dar mi mejor Él está adoración. contigo. Yo me quedaré Oh, donde tú aleluya. estás. Yo me quedaré Aleluya. donde está la presencia. Yo me quedaré donde Yo está sé que aquí hay gente que están deseosos de ver la gloria y la manifestación que Dios va a hacer. Porque sabemos que estamos caminando en la victoria, pero hay otra victoria que nos pertenece y estamos por verla. Esa multiplicación viene, aleluya, esa expansión viene. Las multitudes llegarán cuando nuestros corazones se han rendido delante de Él y estamos escuchando su palabra, estamos obedeciendo a ella. Y esta es la casa del Padre. La casa es la presencia. La presencia nos acompaña donde sea. Dios es un Dios omnipresente. Él está con nosotros hoy aquí. Él está con gente en Puerto Rico. Él está con gente en Santo Domingo. Él está con gente en Haití. Él está con gente en Colombia. Él está con gente en Medellín. Él está con gente en Venezuela. Él está con gente en California. Él está con gente en Guatemala. Ahora, en este preciso momento, aún estando aquí. Él es omnipresente. Él puede estar en todos lugares. Esa es su presencia. Y en esa presencia y en esa casa es que Él desea que habitemos. Hubo un profeta que dijo: si tu presencia conmigo no va. Un profeta de Dios solo deseaba su presencia. Crean y manténganse firme en lo que han visto, lo que han escuchado y en lo que han creído. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, hermano, por este gran día y esta gran noche. Veo tu fidelidad. Padre, en el nombre de Si en medio del dolor me has abrazado, si mis lágrimas tú las has secado, no hay otro Damos gracias a Dios por su palabra. donde yo quiera. Damos gracias porque Dios es fiel. Gracias, Dios, por la palabra. Tremendo manjar esta noche. Seguimos dando gracias. Están orando por el hermano. Vamos a orar por el hermano. Extiendan sus manos hacia el frente. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Santo eres, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Tu presencia, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias. Gracias. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Seguimos adorando a Dios. En este mismo momento vamos a pasar para las ofrendas. Vamos a pasar por las ofrendas. Vamos a orar por las ofrendas. Aquel que trajo su ofrenda, pueden traerla al frente. En este momento yo voy a orar. Señor, te doy gracias, Señor, una vez más, Señor, por tu palabra que ha sido expuesta, Señor, aquí hoy. Gracias, Señor, porque has tocado nuestros corazones, Señor. También te damos gracias, Señor, por las ofrendas que van a ser recolectadas, Señor, en este momento.
Bendice cada hogar, cada persona, Señor, que te trajo, Señor, una ofrenda, unos diezmos, Señor. Bendice su casa, Señor. Bendice su familia, Señor. Obra, Señor, en sus finanzas, Señor. Aquella persona que no tiene un trabajo, Señor. Aquella persona que está pasando por momentos difíciles, Señor. Súplele, Señor, de manera especial. Suple, Señor, a tu pueblo. Gracias te damos, Señor, una vez más. Ponle ahí un corito ahí para el hermano Jesús ahí, que le gustan los coritos. Ponle un corito ahí para que la gente pase y den la ofrenda. Yo sé que Jesús ya fue libre de eso. Suéltasela ahí. Suéltale un corito ahí para que tú lo veas brincando como brincaba en Loren allá. Ahí está. Pero métele fuego. Me cambiaste ahí algo ahí raro. Ahí ya. Ay. Bueno, recuérdense que el domingo seguimos con la fiesta. El jueves, mañana jueves, estamos evangelizando 3838 al sur de la Semoran. No se lo pierda, no se lo pierda. Venga para el evangelismo. Miren, ve que Jesús se está gozando ahí. El domingo el servicio y el viernes también hay reunión en casa de la hermana Josie, que viene a las 8 de la noche. Dale el corito ahí. Y ahora, Señor, nos despedimos de nuestros hogares, Señor, por el honor de tu presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice, amén. Dale el corito ese ahí, que Jesús va a bailar ahora ahí. Si tuvieras fe como grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como grano de mostaza. Ahora sí, esto es lo que yo pedí. Ahora es. Tú le dirías, Todo el mundo, la montaña, ¿cómo es? Muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y ese problema se moverá, se moverá, se moverá. Y ese problema se moverá, se moverá, se moverá. Y ese problema se va a mover. si tuvieras Fe fe